aposento alto. ¿Sí lo has leído en Hechos 2? Que era un lugar de oración y reunión para los discípulos de Jesús después de su resurrección. Fueron todos, ¿qué, hermano? Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar alrededor del mundo. Pedro se levanta lleno del Espíritu y empieza a predicarles a aproximadamente 12 culturas diferentes, lenguas diferentes. De manera que Hechos 2, mis hermanos, no se puede ignorar. No podemos ver como algo relevante en la historia de la iglesia, sino más bien debemos verlo como un modelo a seguir que implica, fíjese, que nuestra vida cristiana siga formándose de manera continua a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, ¿cómo está mi hermano pentecostés carismático? Pastor, pero segundo lugar, en ese sector de denominaciones y de no denominaciones, hermano, también es conocido como carismático. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué la palabra carismas, que viene del griego charis? Porque por la creencia, escuche mi hermano, de la continuidad de los carismas, de los dones del Espíritu Santo. Pentecostés por el hecho de que se nos ha dado el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, pero carismático porque creemos en la creencia que de la continuidad de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y refiero a los dones espirituales en 1 Corintios 12 del 8 al 10, en Romanos 12, 6 al 8 y en Efesios 4, 11. Así que, hermanos, ser pentecostal o pentecostés es ver de manera viva y eficaz lo que ocurrió. ¿En dónde? En el aposento alto. ¿Qué pasó ahí? Todos fueron llenados. Número uno, ¿para qué? Para predicar el Evangelio alrededor del mundo. Y porque somos carismáticos, porque creemos en la continuidad de ¿qué, hermano? De los dones del Espíritu Santo. Hace un momento te dije que para poder cumplir esta unidad, ser una iglesia firme, fuerte, ¿sabe qué necesitamos? Los dones del Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos, hermano, este tema a través de los ojos de predicadores con prestigio teológico, entonces cuestionaremos las Escrituras y no te metes en problemas con el pastor, sino con el autor y consumador de nuestra fe. Yo, mis hermanos, déjame decirte que al inicio miraba a algunos predicadores y me estaba metiendo en rollos. Yo vengo también de allá. Mire, en la iglesia donde yo nací, primero era Inter, después Bautista y terminó Pentecostés. O sea que de ser, terminé. Pero ser pentecostés no es esto. Ser pentecostés no es hablar en lenguas. Ser pentecostés es estar lleno del Espíritu para cumplir la obra del ministerio. Predica el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio, tú y yo necesitamos el poder, la obra, las funciones, el carisma del Espíritu Santo para darle continuidad, mis hermanos, al proceso de la iglesia en este siglo XXI. Y tú y yo formamos la iglesia del siglo XXI. Tú y yo necesitamos el poder de Dios para ser maduros. ¿Sabe que Pablo necesitó el poder del Espíritu Santo para cuando fue perseguido por los religiosos, por el gobierno, mis hermanos, que solo por predicar el Evangelio lo metieron a la cárcel, a situaciones desastrosas, lugares fríos, malamente olorosos, con cepos, es decir, amarrando su cabeza, un estado incómodo, y aún ahí Pablo, con el poder del Espíritu Santo, cantaba aleluya,
aleluya. ¿Quién canta así cuando andamos en problemas? Entonces nosotros los cristianos, mis hermanos, pentecostales, porque tenemos la comisión de predicar el evangelio, y carismáticos porque necesitamos los dones que nos capacitan para edificar la iglesia, para edificar nuestro matrimonio y terminar la obra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora decimos amén por lo que implica, mis hermanos, seguir predicando el evangelio a través de las escrituras. Ahora bien, dentro de este sector carismático, hermano, el cual cree en la continuidad de los carismas del Espíritu Santo, abarca todavía más denominaciones que creen en la continuidad de los dones del Espíritu Santo, que son carismáticos. Por ejemplo, y nadie me lo va a contar, yo antes, hermano, yo tengo 8 grabaciones musicales, 10, pero la última ya no le di promoción. Pero ¿sabes a cuántas iglesias carismáticas bautistas fui? A varias. Encontré varias iglesias bautistas que creían, hermano, en los carismas del Espíritu Santo, en el mover de Dios. Ahora, también, mis hermanos, vas a encontrarte algunos dentro del mover carismático, algunos metodistas. Yo también canté en iglesias metodistas. Incluso me acuerdo a un pastor, bueno, también fue a iglesias nazarenas, fui a cantar. Y es lo que pasa igual aquí, porque cuando subía a cantar, primero me aventaba un sermón de 1 hora y luego un canto nada más. Al final me decían los pastores, oiga, hermano Ángel, pues vino a cantar o a predicarnos. Pero él me decía, mire, decídase o pastor o cantante. Dije, no, pues yo no quiero ser pastor, pues si grabo música, pero mire dónde estoy. No es lo que yo quiera, sino la guía del Espíritu Santo para cumplir lo que Dios quiere. Es importante entonces mencionar, mis hermanos, que entre este mover carismático, repito, hay metodistas, incluso luteranos y algunos presbiterianos que creen en la continuidad de los dones del Espíritu. Así que nosotros los podemos considerar como carismáticos, a quienes creen, hermano, en la importancia de la continuidad de los dones del Espíritu Santo para terminar la obra de la iglesia, que es predicar el evangelio. Ahora es importante mencionar que también hay otro sector del cristianismo que se ha filtrado, mis hermanos. Son algunos grupos sectarios, escúchelo bien, llamados solo Jesús. Y tenga cuidado con esa doctrina, porque está altamente peligrosa. Ellos, escucha bien, se nombran pentecostales. Incluso hay música que tiene mucho llamado en las redes sociales. ¿Sí? Ellos se nombran pentecostales. Sin embargo, hermano, ¿qué creen? No creen en la Trinidad. Creen en una falsa doctrina que es una herejía, la cual se conoce como modalismo. El modalismo, hermano, enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en 3 modalidades o formas en diferentes momentos. Es decir, a veces como en modo Padre, modo Hijo o modo Espíritu Santo. Por eso el término solo Jesús, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu. Dicen ellos, hay un Dios que se revela a sí mismo, pero en diferentes maneras. Y esta herejía, hermano, yo no la estoy diciendo, ni algunos pastores de este siglo, amados. De hecho, esta herejía llamada modalismo fue condenada en el siglo II después de Cristo por la iglesia primitiva. Entonces, mis hermanos, respondamos la pregunta. Pero antes de responder la pregunta, cuídate también, porque hay otro sector que se ha filtrado llamados, ¿sabes cómo? Judíos mesiánicos.
Y se han filtrado tanto que empiezan a quitar la persona del Padre, la persona del Hijo. Sobre todo, ya no somos, ya no te van a decir, no te digas hermano. De hecho, ustedes están mal porque usan la Biblia, la Reina Valera, y está mal. Tú debes de leer solo la Torah. Y de repente ves a cristianos ya con kipá, con todo su equipo, se dejan crecer la barba. Bueno, no todos, tampoco hay algunos pastores que, como el pastor David Guevara, y pues no, es judío. No para nada. A algunos les gusta yo me la dejaría, pero está tan cerrada que no sale, hermano. Tengo barba de policía, una en cada esquina, entonces tengo que tener cuidado. Ahora bien, cuidémonos entonces de el judaísmo, porque te llevan a las tradiciones y fiestas y celebridades, y nuevamente, hermano, tú te conviertes a una religión y te sacan del asunto realmente de lo que es el cristianismo. Ahora bien, entonces respondamos la pregunta, pastor, nosotros, de hecho incluso van a estar así, nosotros somos pentecostales, carismáticos, y la respuesta es sí. Pero ya entendimos por qué, hermano. Primero, por lo que ocurrió en el libro de los Hechos, que es un modelo a seguir en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? O dices, no, pastor, deje primero lo consulto a Dios. Óralo, pero lee la Biblia, pero no veas a esos predicadores, hermanos, que dicen, tomándose incluso del libro de Corintios, que cesarán las lenguas, cesarán los dones, porque vendrán tiempos de gloria. Bueno, si es cierto. Pregunto, ¿ya vino Cristo? Todavía no ha venido. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que pasó en Hechos, mis hermanos, es actual. El asunto es que cuando nosotros nos pasamos tiempo mirando predicadores de prestigio teológico, deducimos que lo que dicen ellos tienen razón, y eso no es correcto. Tú debes de leer no los libros de esas personas, debes de leer los libros de la Biblia, y principalmente en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque si no creemos, hermano, en el poder y la obra y los carismas del Espíritu Santo en tu vida, lamento decirte que terminarás siendo una iglesia espiritual vacía. Hermano, muchos que dijeron, es que yo no soy eso de carismáticos y pentecostales, porque es cierto, hermano, no podemos, decía el pastor David, porque fíjate, sinceramente, y Dios sabe que cuando el pastor Fleming, porque también él habló en un momento acerca del Espíritu Santo, y el pastor David Guevara, que ha hablado del Espíritu Santo, y cuando el Señor a mí me movió a hablar del Espíritu Santo, yo no crea que yo ando viendo, los copio y voy a hablar. No. Pero ¿sabe por qué fui movido por el Espíritu Santo? Porque te repito, al inicio, antes de ser formalmente Casa Oración, yo traía algunos pensamientos que fluían, pero porque veía algunos predicadores, no porque yo los estudiara. Ahora esto que estoy enseñando, alguien diría, no, él está apoyando porque es chuísta. No, mis hermanos, el pastor Chuy no hace discípulos de él, el pastor hace discípulos de Cristo. Y nosotros debemos hacer discípulos de Cristo, no de nosotros los pastores. El asunto es que tú te crees todo sin leer la Biblia. Y cuando lees la Biblia, la lees, pero desde el punto de vista de libros o de predicadores con renombre teológico. Nuestro deber es importante. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en el libro de los Hechos, mis hermanos, que es un modelo a seguir en nuestra vida cristiana para terminar la obra del ministerio, no podemos decir que solo eso ocurrió en la iglesia del primer siglo y no es para nosotros. Porque entonces, ¿cómo terminamos, hermano? La obra. Bueno, es que dicen muchos,
con el poder de la palabra. Amén. Nosotros predicamos el poder de la palabra, ¿sí o no? Solamente que el terminar términos como solo escritura, eso no viene en la Biblia, términos como solo escritura. Sabemos que habla de la Biblia, pero eso tiene una fuente en un personaje. De manera que tú y yo, mis hermanos, debemos creer que lo que ocurrió en el libro de los Hechos no solamente fue para la iglesia del primer siglo, sino también para nosotros. Mis hermanos, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que ocurrió en el libro de los Hechos es nuestro modelo a seguir. Y también nosotros, mis hermanos, diga conmigo, debo buscar y anhelar que el evangelio se proclame. Así es que decía el pastor Guevara, mi visión y también es la mía, como cristianos y pastores, mis hermanos, es que esta iglesia, casa de oración, trabaje en la gran comisión. Tú, el que está a tu lado, los que están atrás de ti, debemos trabajar en la gran comisión. ¿Y sabe cuál es la gran comisión? Hacer discípulos para Cristo. Esta es la visión central de la iglesia, casa de oración, hermano, alrededor del mundo. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero me ha tocado ver, y yo lo viví con algunos movimientos antes de estar dentro de casa de oración, y yo lo viví cuando quise minimizar el mover y los dones del Espíritu Santo, porque me estaba enfocando en asuntos teológicos humanos y no teológicos bíblicos. Y pude ver, y muchos de los hermanos que han estado con nosotros durante varios años como casa, como iglesia, han visto que Dios nos ha rodeado de maravillas y prodigios, ¿sí o no, José Luis? ¿Sí o no, hermanos que han estado? Y los que seguirán. A ver, levante su mano, ¿cuántos vienen de iglesias pentecostales, hermano? Los demás, a lo mejor les dan pena, no, es que se hacían cosas bien gruesas. Y otros, no, pues la verdad yo no, Dios me libre de ser pentecostés. Déjame decirte que esa base, hermano, de ver temas como los carismas del Espíritu Santo no deben de provocar una división, aunque la han generado. La gran comisión, mis hermanos, es la que Jesús nos dejó, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la gran comisión? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a tus vecinos. Es como aquel hombre que le decía a su pastor, pastor, prepárame porque ya Dios me dijo que me voy a ir a las naciones. Y le dijo, ¿en serio? Me dijo, sí, pastor. Ya me habló el Señor, me profetizaron. Duras camacha, cha, vete. Ya vete, decía. Y el pastor le decía, oye, ¿y ya terminaste tu obra de ministerio aquí? Y le dice, ¿cómo aquí, pastor? El Señor me mandó a las naciones. Y le dijo, oye, es que tú un día me dijiste que en el edificio donde tú vives, en el 8º piso hay unos venezolanos, ¿no? Ah, sí. ¿Ya les predicaste el evangelio? No. El otro día me dijiste que en el 3er piso hay colombianos, ¿no? Sí. ¿Y ya les predicaste? No. El otro día me dijiste que en el 5º piso, pues hay unos aquí de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Y ya les predicaste? No. Entonces, ¿cómo quieres ir a las naciones, a otro país? ¿Ya tienes visa? No. ¿Cómo le vas a hacer? El Señor me dijo que por agua. ¿Por agua? O sea, por barco. No. ¿Por lancha? No. Me voy a ir de mojado. Aparte de que es un riesgo, es un desorden. Entonces, mis hermanos, Dios, para llevarnos a las naciones, la palabra nación significa pueblos. Por eso cuando el Señor por ahí me profetizaban, cuando yo cantaba y andaba en el mover, yo sé lo que es estar
Es que no lo entendía, yo pensé que el Pentecostés es el que danza, el que, ¿cuántos trajeron sus manos? Y todos, ¿ah? Creíamos que eso es ser Pentecostés. Pero cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y dice, mira, hijo, eso es parte, pero no es todo de la palabra. Yo te di mi espíritu para que seas capacitado, fortalecido, porque tienes una gran comisión. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, en ese mover, mis hermanos, tristemente podemos ver que el sector que se ha levantado en contra del Pentecostés, término o carismático, es contundente en las redes sociales. Ahora, la gran comisión, hermano, es la que Jesús nos dejó, ¿sí o no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es que para que eso ocurra, ¿qué necesitamos, hermano? Al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cómo sabes tú si se aparece un americano, un japonés? Y en eso el Señor, tú oras y le dices, Señor, ¿cómo le hablo si no sé ni japonés ni americano? Y en eso el Señor te puede dar ese don de lenguas. Y tú que apenas puedes decir, ¿cómo? Le hablé en inglés y ni otomí sé. Lo único que hice pues, es un piquito. Eso no es lengua, hermano. Algunos creen que hablar así es lengua. No, eso no es lengua. Así es que, para poder cumplir la obra del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, pues necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y está en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Así que ser llenos es una experiencia que debe repetirse día a día en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque para poder llegar a las naciones necesitas estar lleno del Espíritu, o de lo contrario tus palabras salen vacías. Porque haces la comisión, pero no crees en el poder y los carismas del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente a quien le has predicado se ha mantenido firme? Una cosa es que le prediques a muchos. La pregunta es, ¿estás enterado si esa gente sigue o fue incluso a una iglesia? ¿Pertenece a un cuerpo de Cristo? Podrás decir que sí, pero ¿tú cómo sabes? ¿Ya lo comprobaste? Muchos podemos inventar que sí. Pero alguien que no cree en los carismas del Espíritu Santo, en el mover, en el fluir, porque ¿cuántos saben que hay que creer? Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, voy a ser rápido, pero ¿qué dice? Que debe de creer que Él, ¿qué? Existe. Y si Él existe, su palabra existe, ¿sí o no? Y si su palabra es viva y eficaz, hoy, mañana y siempre, quiere decir que el Espíritu Santo es el mismo de la iglesia del primer siglo como para la iglesia de este último siglo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si no crees en lo que predico, hermano, no te preocupes, tú crees en lo que dice la Biblia. Tú debes de hecho creer en lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Tú debes estudiar lo que enseña la Biblia. Entonces, mis hermanos, por eso somos pentecostales o pentecosteses y carismáticos, porque creemos en la continuidad de todos los dones que están en la Biblia. Así es que es importante que esto te enseñe para poder hablar de los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo debe de ser algo vivido. Diga conmigo, vivido. Ahora, ¿por qué digo que debe de ser vivido? Porque si está en la Biblia, algo dijo el pastor Guevara importante: lo creo y lo predico. Escucha, hermano, si está en la Biblia, diga conmigo, lo creo y lo predico. ¿Cómo? Con tu fe y con tu estilo de vida.
Amén o no amén. Ahora es importante también señalar, hermano, que dentro del sector pentecostal o pentecostés ha habido muchos errores, es cierto. Algunos de ellos han sido tristes, desgarradores, como, híjole, yo no sé si has escuchado, aunque lo he escuchado de varios pastores de Casa Oración, pero yo también lo he escuchado, porque me he dado ya la tarea de repente, si algo hacemos mi esposa y yo es ver noticias, informarnos, saber, no solo para informarte, sino para estar preparado lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos. El jueves hablamos la primera parte de la venida del Señor Jesús, estoy hablando un poco, al próximo jueves seguiré hablando del tema. Y déjame decirte, yo no me puse de acuerdo con el pastor Sergio Dueña, y el pastor Sergio Dueña este jueves habló, o el domingo, no recuerdo, el jueves, acerca de la venida de Jesús, y dijo, ¿estás listo? ¿Estás preparado? No, ¿cómo está tu corazón para la venida de Cristo? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo está tu corazón para la venida de Cristo? ¿Tienes el poder del Espíritu Santo, número uno, para afirmar, fortalecer y edificar tu matrimonio, a tus hijos, tus vecinos? Bueno, eso es el segundo. Primero tu hogar. Y en segundo lugar, para la gran comisión, tus vecinos, el evangelio. Para que cuando Cristo venga, te halle haciendo servicio. ¿Cuál es eso? Predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás predicando el evangelio? Ay, no me asusten. ¿Estás predicando el evangelio? Bueno, yo te voy a decir que escuché, a mí no. A mí no. Si escuché una voz ahí rara, a mí no. Hermanos, es cierto entonces que dentro de hablar del mover pentecostés carismático, que este movimiento que surgió en el año, en los 91, 92, algo así, hermano, donde este movimiento surgió fuertísimo, ¡fum!, a lo que se le llamó avivamiento. Y tristemente yo estaba involucrado, y el pastor donde yo conocí del evangelio también estaba involucrado, porque conocí muchos pastores, por lo que yo hacía, cantaba, etcétera, que por no estar preparados, mis hermanos, no edificaban las iglesias, y otros se añadían a los movimientos, pero no con un estudio exhaustivo de las escrituras, sino que terminaban doblando las manos a lo que esa asociación o esa denominación implantaba acerca de sus creencias. Y muchos hermanos terminaron cerrando sus iglesias. Se enfriaron. El otro extremo que encontramos en estos tiempos hablar del Pentecostés es en videos, incluso, yo no sé si lo viste, pero en las redes sociales estuvo rondando un video de una niña donde estaba en su iglesia y todos danzando y fuego, y gritaban y fuego, y fuego, y todo eso, ¿verdad? Y al final decía, si ustedes no tienen el mover del Espíritu Santo, su iglesia está muerta. ¿A qué se atribuía mover del Espíritu Santo? Pues la gente tirándose, la gente corriendo alrededor, perdón lo que voy a decir, vomitando, haciendo cosas espantosas. Yo lo viví, a mí nadie me lo dice. Mi esposa y yo, cuando estuvimos de misioneros en Veracruz, hermano, cuando estuvimos ahí de misioneros, cuando fuimos a una congregación y ministré, canté, y empezamos a ver que la gente se empezaba a sacudir bien feo, y le digo a mi esposa, ay, mi amor, ¿que nos perdimos de la Biblia? Mi amor, tú y yo nos quedamos a mitad del camino. Le digo, mira, pero nos llamó algo la atención, hermano. Unos hermanos empezaron, así, no se me olvida, y se subían a las sillas, ¡pam!, y nosotros, y en eso se acerca el pastor y me dice, no se asuste, pastor. Bueno, misionero, me decía, no se asuste, misionero,
este es el mover del Pentecostés, así me decía, es el fuego, es lo nuevo del avivamiento. Y de repente, hermano, me decía, usted ore, porque usted trae el fuego, así me decía. Y yo, no, pues yo me la creía. Entonces me sentía Dragon Ball. No, retiro lo dicho. No quiero ofender con ningún asunto, que mi intención es ofender. Pero entonces le digo, pues órale. Y yo no ponía la mano en la cabeza de nadie cuando la gente ¡pah! Se caía. No, pues más yo dije, ay, tengo poder. Ay, sí. Me empecé a sentir el Simón. ¿Se acuerda de Simón, Hechos 8? Que de ahí surge la doctrina, por eso se le llama Simoné, porque Simón sabe qué hizo con ese, por qué quería el don, el carisma del Espíritu Santo, para sacar provecho. A raíz, mi hermano, de la Simoné que se ve alrededor de la iglesia, muchos han sacado ventaja ¿de qué? Del poder y la obra del Espíritu Santo. Por consiguiente, o lo que generó, mis hermanos, es que muchos, incluyéndome a mí, pues dijéramos, ¿y esto qué? De hecho, yo estuve en una denominación donde se le llama, bueno, no me voy a evitar el nombre, pero donde el cabello se dejaba largo hasta los tobillos y empezaban y decían, es que con el poder del cabello del Espíritu Santo matamos los espíritus del aire. De verdad, hermano. Y de repente decían, el poder del Espíritu Santo, y empezaba la alabanza y todos empezaban a danzar y a sacudirse. Hermano, hubo un accidente en esa congregación que yo estuve, en tanto sacudimiento que según tenían, se golpeó una mujer y se desnucó. Vino la patrulla, etcétera, etcétera. Nadie me lo dijo. Era un movimiento que daba tanto el lazo de desbordado, mis hermanos, que salió fuera de control el poder del evangelio. ¿Y sabe a qué resumió? Pues, exactamente, por eso a raíz de todos estos errores teológicos, porque a los que veías, de hecho a mí nadie me lo dijo, yo veía a uno que siempre danzaba. Y yo te voy a decir, esta iglesia donde yo asistía estaba en Iztapalapa. Y ahí en Iztapalapa usted sabe que la gente es bien educada, ¿sí o no? Ahí no roban. Ahí tú puedes dejar una bici 24 horas y nada más te queda el manubrio. Bueno, ni eso. Bueno, en esos momentos, hermanos, yo veía de repente a unos que entraban, empezaba la alabanza y ellos empezaban también así y a sacudirse. Pero ¿saben qué eran? Eran drogadictos. Y nadie les decía nada. Y se salían, después de que estaban y gloria, y lloraban, y el fuego decían, poder. Salían y se seguían drogando. ¿Por qué? Precisamente, hermano, porque no se enseñaba que el orden de la palabra de Dios. Entonces, el asunto Pentecostés no significa comprimir, reprimir, ponerle un límite al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede obrar, moverse como Él quiere? Pero Pablo dijo a los Corintios, si tú lo buscas, mis hermanos, capítulo 14, verso 40, vaya conmigo rápidamente, primero a los Corintios. Ay, ¿a qué horas empecé? ¿Cuánto tiempo llevo? Díganme, por favor. Yo me sigo. Me faltan 2 horas. Ok, primero a los Corintios 14, 40, rápidamente. ¿Qué dice, hermano? Dice, pero, ahora, quiero que note algo. Ese pero fue raíz del capítulo 12 de Corintios, capítulo 13, ¿sí o no? Y capítulo 14. Ahora, quiero que note algo. Primera a los Corintios, está hasta el primero, la primera carta donde vamos a hablar la próxima semana de los dones, pero la primera capítulo, Pablo está hablando de todos los dones, ¿cierto o no?
En el capítulo 14 habla de la lengua, ¿cierto o no? Pero al final, mis hermanos, del capítulo 12 y el 14, ¿qué está en medio? ¿Qué capítulo está? El del amor. Hermano, ¿qué es lo más rico de un sándwich? ¿La tapa de arriba o la de abajo? ¿O lo de en medio? Lo de en medio, ¿sí o no? Entonces, aguas, bien importante esto, hermano, porque lo importante no son los dones, no es lo de arriba, no es la tapa de arriba o la tapa de abajo, es lo de en medio, el amor de Dios. Porque casa de oración, mis hermanos, no intentamos dividir. Yo con esto y con las enseñanzas que vamos a dar, que no, tus hermanos no son los presbíteros, no es tu hermano, porque ellos no creen en el carisma, es tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Son nuestros hermanos. Los únicos que no son los solo Jesús, ya tú y solo Jesús. Tú y Dios. Pero escucha, hermano, tenga mucho cuidado. Entonces Pablo dice, pero hágase todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Acerca de qué? Del poder de Dios, de los milagros, las maravillas, los prodigios, el hablar en lengua, interpretación de lengua. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más, hermanos? Discernimiento de espíritu, ¿sí o no? Pero hágase todo esto que han leído en 1 Corintios del 1, Romanos 12, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la clave del mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no puede venir y confundir, no puede venir y desordenar, porque en el reino de los cielos, si algo hay, es orden. Y el orden es el que debemos llevar tú y yo a la iglesia, porque el propósito de la iglesia es mantenernos unidos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, si estás atribulado, cuando estás en ansiedad, en tristeza, en desesperación, en angustia, si no crees en el carisma, en el poder del Espíritu Santo, ¿cómo saldrás de esa situación natural? Amados, para salir de todos esos agobios naturales de la vida, necesitamos lo sobrenatural de Dios. Pero hablar de lo sobrenatural hay que hablarlo con mucho orden, porque desgraciadamente se ha tomado esto para hacer abuso de muchos creyentes, ¿sí o no? Lo dicen las redes sociales. Muchos hombres que se autonombran ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo, sobornan a la gente, hermano. ¿Cómo? Después de que usan malamente, como Simón el mago, que quería ese poder. ¿Para qué? Para que lo vieran a él. Entonces hoy día muchos toman el poder del Espíritu Santo incluso para intimidar a la iglesia, hermano. Hay gente que, no te acerques porque tiene el don de profecía, te va a decir todo de ti. Y desenfocamos. El asunto no es temer a un profeta. Amados, ¿cuántos de aquí quieren ser profetas? Qué bueno que dijiste que no, porque no se trata de que tú quieras, se trata del llamado de Dios, ¿cierto? Pero ¿y tú cómo sabes si no lo tienes? Pastor, pero aquí yo no creo en el don de profecía. La palabra de Dios es toda, amén. Pero dice que habían profetas, por ejemplo, y esto me vino a la mente porque lo aprendí y aparte lo estudiamos en Hechos. Pero ¿cuántos recuerdan a Felipe? ¿Sabías que tenía varias hijas consideradas como profetisas? ¿Cuándo? Para cumplir la obra del ministerio. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran profetas? Y de este lado, porque aquí sí dijeron amén, gloria a Dios, y acá no, pastor, van a apedrear a mis hijos. Pues gloria a Dios. Bueno, ¿qué crees? No es lo que tú quieras para ellos. No, yo no quiero que sea profeta. Mira, no va a ser lo que tú quieras, es lo que Dios quiera para tus hijos. De hecho,
Mira, si tú hoy día has aprendido a no decir a tu hijo, mira hijo, antes yo era mi error, pero tú decides qué carrera quieres, ¿sí o no? Y eso está bien, o sea, no puedes implantar, ahí sí no puedes obligar a tu hijo. Dos cosas no puedes obligar a tu hijo: ¿a qué? ¿Con quién se va a casar? Y número dos, ¿qué carrera va a estudiar? Eso le corresponde a ellos y no te metas. No es cierto. Porque eso me ha quedado a mí igual, me he quedado en mente. Pero escucha, en todo lo demás sí me puedo meter, porque vamos a orientarlos. Para eso es el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que tú, hermano, guiado por el Espíritu Santo, que ya vimos el tema, dirijas a tus hijos a desear que servir a Dios a través de los dones. ¿A poco no son bien preguntones? Pues para ellos son los dones. ¿No dice? ¿Los dones para quiénes? Pero ¿qué les vas a decir a tus hijos si no tienes y no crees mucho menos en el mover del Espíritu Santo? Pastor, ¿por qué? ¿Por qué llego a veces así todo agobiado? Porque te falta el carisma del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, a ver. Sigamos, amado. Ya voy a terminar. Es que no me dijeron cuánto tiempo llevo. Algunos, mis hermanos, se cierran a lo que dice la Biblia. Otros practican el cristianismo, pero fuera de orden. ¿Quiénes? Pues los que abusan del término Pentecostés. Y te repito, yo vengo de allá. Yo sé qué es eso. Algo que observé, que contemplé y afirmé, es que me faltó que mi pastor me afirmara en todos estos temas tan importantes. La iglesia donde yo nací, hermano, hace 40 y tantos años, porque en aproximadamente esa iglesia, mis hermanos, la iglesia hacía honor al nombre, se llamaba Filadelfia. Y Filadelfia, ¿sabe qué significa? Amor fraternal. Compartía con mis hermanos que esa iglesia una vez, mis hermanos, bomberos llegaron, no sé si lo dije hace poco, ¿verdad? Patrulla y el pastor predicando y todos, ¡ay! La persecución, ya creímos que era la persecución. Y que ¿cuál era el punto, hermanos? Que la gente vio fuego arriba de la iglesia. Y alguien dirá, ¡ay! A mí nadie me cuenta, yo estuve ahí, yo tenía 14, 15 años cuando eso pasó. Pero ¿sabes por qué? Ya ahora casos como estos muy pocos se ven en algunas iglesias. Porque se han dedicado algunos sectores del cristianismo, hermano, ¿para qué? Para desprestigiar a algunos digamos que tal vez con cierta razón, pero no porque en algunos grupos pentecosteses y carismáticos, mis hermanos, que hicieron y cometieron graves errores, se tiene que calificar a toda la iglesia como iguales. Porque díganme una cosa, hermano, ¿cuándo hemos tenido aquí que estemos tirando a la gente y que se sacuda a la gente? ¿Cuándo, hermano? O que anda alrededor de la iglesia ahí con su pandero y gritando, alguien que se suba a la banca, hermano, o alguien que pásale al hermano. Ahora escúchame bien, no nos vamos a cerrar si eso pasa contigo. Si el Señor te toca allí en tu lugar, sin que nadie te haya tocado, pero Dios te toca, escucha su voz. Y normalmente el poder de Dios, ¿sabe qué hace? Te tira, te derrumba a sus pies. No te quedas parado para que todo el mundo te vea. No, al contrario, ¿sabes cómo terminas? Humillado. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado, yo sí. Aunque no quiere decir, hermano, que ya dejé de ser carne y hueso. A veces tengo cerrones con mi esposa. Ay, se oye bien feo eso, ¿eh? Lo que hacen los carros ahí. A veces tenemos fricciones, a veces hay durezas, asuntos difíciles con mi esposa, con mis hijas, pero no pierdo el control.
O sea, yo no termino ofendiendo, ni golpeando a mi esposa, ni maldiciendo. Déjame decirte que sí hubo, y esto sí sabe bien, y lo voy a decir con amor y con confianza, pero aquí hay una hermanita que queremos mucho, que trabajó en nuestra casa, y cuando Dios estaba trabajando conmigo como pastor, le tocó ver varias experiencias difíciles con mi esposa y conmigo. Yo todavía no estaba bien afirmado en el evangelio, y te decía, como andaba en todos esos desórdenes de que no, ya los dones, ya no, esto para acá, hermano, me estaba dando cuenta que tenía más asuntos y peleas con mi esposa y esa hermanita, y aquí está, y es servidora, le tocó ver momentos difíciles yo y mi esposa. Pero ahora, mis hermanos, Dios ha sido tan grande y tan misericordioso que a través de su palabra nos ha ido ayudando para seguirnos formando. Yo le pido a Dios que me permita llegar a los 60 años, porque mi desafío a esa hora es ser un pastor sumamente tranquilo, que no estés enojado conmigo, no es cierto, que me quieran, ay, quiéranme por favor, porque nosotros les amamos. Ahora, este asunto del poder y la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, mis hermanos, aunque haya errores en este lado del cristianismo, repito, no es motivo para desacreditar a los que creemos en los dones o a los que creen en los dones, ¿sí? Y para todos los que creemos en Hechos capítulo 2, como un modelo para ser discípulos, para predicar el evangelio. Este sector, mis hermanos, en su momento cuando surgió en el 92, 93, el movimiento que incluso así lo etiquetaron, movimiento carismático pentecostés, ¿qué cree? Empezó a atacar a los pentecostales, incluso, mis hermanos, a llamarles, no son cristianos, no son hermanos, no son hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo? Gracias, hija. Vamos por más. ¿Cómo lo atacó? Fíjate que en su momento, incluso no dudo que algunos de ustedes hayan leído un libro o lo escucharon, se llamó Fuego Extraño. En este libro se desacreditó, hermano, al movimiento pentecostés carismático, diciendo que nosotros ni cristianos somos, ni cristianos. ¿Por qué? Porque creemos en los dones del Espíritu Santo. Incluso caen al grado de decir, escuche, hermano, que contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir, por un extremo de esos, usando mal el poder del Espíritu Santo. Algunos que dicen que tienen dones, como Hechos en 1 Corintios, que ellos decían que tenían los dones, abundaban en los dones, pero querían intimidar a la gente, querían controlar a la gente, quería que lo vieran. Entonces, pues a raíz de esto, mis hermanos, surge este libro, fíjese, de un hombre, ese no es la Biblia, de un hombre que como no cree, pues todo el mundo dijo, como es de prestigio en los Estados Unidos y alrededor del mundo, por eso empezaron a muchos cristianos a decir, sí, y empezaron a salir de sus iglesias sanas, con doctrina sana, porque decían, es que me digan que soy de tacha pentecostés, ay no, qué horror. ¿Sabes cuántos han venido aquí a mí me ha tocado? Disculpe, ¿es iglesia pentecostés? ¿Y qué cree que le digo? No, somos bautistas. Mire, lo primero que le digo es, no somos una denominación, pero sí creemos en el pentecostés porque predicamos el evangelio. Y número 2, porque creemos en los carismas del Espíritu Santo. Algunos no entran, porque ¿qué creen? Que van a pensar, que van a ver ¿qué, hermano? A gente tirándose en desorden, gritando, haciendo y deshaciendo. ¿Sí me explico? Entonces muchos catalogan hablar del asunto y decir, no, ¿sabes cuántos hermanos me ha tocado aquí en esta iglesia que han dicho, pastor, hemos ido a otras iglesias y, ay, Dios santo, las cosas que hemos visto? ¿Sí o no, iglesia?
Y cuando Dios te ha traído aquí, pero yo no estoy hablando de aquí porque, somos diferentes, no, somos diferentes por causa de la obra del Espíritu Santo, no por el pastor ni por los líderes, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese mismo orden, mis hermanos, es en el que Dios va a meternos para cumplir la obra del ministerio. Ahora, en la Biblia, mis hermanos, si es nuestro modelo a seguir, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, hermanos, estoy concluyendo. No estoy haciendo una crítica al otro lado que nos critican. Escuchen, no estoy tratando de que a ver, pastor, su prédica debe haberse llamado criticando a los que nos critican. No, hermano, no, ese no es mi tema. El tema, hermano, o el punto, perdón, es que los que creemos en los dones, en el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Es simplemente que traigamos conciencia y que si seguimos en esa idea, hermano, de que no, yo no voy a entrar en ese mover, yo no esto. Hermano, es respetable el que quiera levantar las manos. Si quieres levantar las manos, amén. O a poco aquí te decimos, si no la levantas, ahí está la puerta. ¿Cuándo has escuchado eso? Ahora es respetable el que quiera danzar, pues que lo haga. ¿O acaso te hemos dicho, manda a ese hermano, dile que no dance así? Hay otros hermanos que no lo hacen porque, no, es que van a decir que soy pentecostés y me van a sacar. ¿Ahora entiendes que si eres pentecostés o no he dejado claro? Díganmelo para que el próximo domingo me aviento otras 2 horas. Eres pentecostés porque creemos que en la gran comisión de Hechos 2. Y somos carismáticos porque creemos en los dones del Espíritu Santo que están activos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, este sector entonces del cristianismo, quienes se etiquetan al pentecostés o pentecostal, carismático, te repito, como incluso no cristianos, se dieron a la tarea de enmarcar incluso las redes sociales con una frase popular, y esto yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Se oye bien Calvino, se oye bien Teófilo, no es cierto. El que me entendió. Prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Mira, hermano, la frase responde a la idea de ser ellos los verdaderos predicadores del evangelio. Pero eso, ¿sabe a qué suena? A orgullo. Por eso, hermano, esto que estoy enseñando no lo voy a enseñar con orgullo para incluso menospreciar a ellos que son nuestros hermanos. Yo me acuerdo que le predicaba a uno de los pastores, de 5 pastores, que bendigo a Dios, que siempre están al pendiente de mí, que me mandan mensajes. Y escuche, hermano, me decía, mira, yo le preguntaba, oiga, pastor, y de este sector así que no cree que hace tiempo, son mis hermanos, y haga de cuenta que me dio un coco, algo. Claro que sí. Hermano, en el cielo, ¿usted cree que el Señor cuando Él venga, va a decir, a ver, los carismáticos de este lado, los pentecostales acá, los bautistas allá, ¿usted cree que eso va a ser el Señor? La Biblia dice, vengo por mi pueblo. ¿Y sabe quién es pueblo de Dios? El que viene a hacer iglesia. ¿Sabes que hay gente que no viene a hacer iglesia a la iglesia? Solo viene a cuestionar. Y quien termina cuestionando la palabra de Dios, te repito, no te enfrentas con el pastor, te enfrentas con el rey que enseña esta Biblia. Y hablo para aquellos que conocen o dicen que conocen, pero con sus hechos lo reprueban. Así es que, mi hermano, cuidado y cuestionemos lo que la Biblia enseña, porque en esta iglesia el propósito principal, mis hermanos, no es hacer esto. Prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. No, mis hermanos. Rápido, vaya a Juan 17, por favor.
Juan 17, y voy a ir rápido, solamente lo pongo para que tú lo leas, lo tengas ahí, pero el propósito principal de Juan en el capítulo 17, hermano, es la oración de Jesús, el sumo sacerdote. Pero ¿sabe por qué oraba Jesús en este capítulo 17? Antes de ir a la crucifixión, antes de resucitar, antes de aparecerse a sus discípulos por aproximadamente 40 días más, ante 500 hermanos, como dicen los evangelios, y después ascender al Padre. ¿Sabes cuál fue la oración de Jesús? Por la unidad de todos los creyentes. ¿Por qué, hermano? Por la unidad de todos los creyentes. Amado, ¿sabe qué nos puede dividir en esta iglesia? ¿Qué te dije hace un momento? Cuestionar la palabra de Dios. Jesús en este capítulo ora, número uno, ¿sabe para qué? Primero, para su propia glorificación. El Padre y yo uno somos, ¿sí o no, mis hermanos? Ahí está la Trinidad. Eso lo encuentras en el versículo 1 al 5. Número 2, la protección y santidad de todos sus discípulos, mis hermanos, y los que iban a creer tarde que temprano, pero a veces también ese sector que califica a los que creemos en el mover del Espíritu Santo, escuche, como tienen también una doctrina de elección, tú sí, tú no. Pero Jesús ora por todos sus discípulos y por los que van a llegar a ser sus discípulos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo, para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, por la unidad de todos los creyentes. Eso lo encuentras del verso 20 al 23. Entonces, hermano, con denominación o sin denominación, el punto central de la oración de Jesús es que todos los creyentes sean uno con Él y con el Padre. Escucha lo que dije, todos los creyentes. ¿Qué quiere decir? Pregunto, ¿cuántos de aquí creen en la Trinidad? ¿Cuántos creen aquí que Dios es el Padre? Que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que todos somos uno en Él. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos creyentes. Ahora, siguiente. Si tú quieres aplaudir, quieres danzar, quieres hablar en lenguas o no, no es un asunto tuyo, es del Señor, pero escúchalo bien. Pero si tú quieres hacerlo, amén. Si no quieres hacerlo, diga conmigo, amén. No pasa nada. ¿Por qué? Mira, los dones no es una doctrina esencial para la salvación, no. Es una doctrina esencial para la edificación de la unidad. Pero si no crees, incluso mi hermano, y estás aquí, tú eres mi hermano. Y te voy a ver como mi hermano. ¿Por qué? Porque no nos debe de dividir si crees o no crees. Creemos en algo esencial, que en la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ya estoy concluyendo. Desde hace una hora. Entonces, el punto central de la oración de Jesús es que todos los creyentes sean uno con Él y el Padre. ¿Para qué, hermano? Para que el mundo crea en Él a través de esta unidad. Verso 21 de Juan 17. En resumen, entonces, mis hermanos, el propósito principal de Juan 17 es mostrar la importancia de la unidad de la fe y de la relación con Dios. Y como Jesús ora por esta unidad, hermano, para que los creyentes puedan ser un testimonio efectivo del amor y la gloria de Dios. ¿Pero quiénes, hermano? ¿Solo un sector? No, todos. ¿Solo unas denominaciones? No, hermano. Hermano, ¿usted cree que sería hermoso ver un pueblo unido, con o sin denominación, exaltando y glorificando al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo? Claro que sí. Pablo en 1 Corintios 12, por eso él enseña que Dios ha dotado a la iglesia de diversos dones espirituales para el bien común
y edificarnos en el cuerpo de Cristo. Así es que, mis hermanos, si algo el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12, como en 1 Corintios 8, Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cómo, hermano? Porque amas a tu hermano. Entonces, hermanos, ¿sabe qué Dios pide de nosotros? Que nosotros terminemos la gran comisión. ¿Cómo? A través de los carismas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo decentemente y con orden. Póngase de pie, querido hermano. ¿Qué te parece si oramos los unos por los otros? Fíjate que aunque todavía no entramos hoy en nuestro tema de los dones del Espíritu, ¿cuántos saben que tú puedes estar orando por alguien y tú ni sabes, hermano? Y por medio de ti va a fluir, si Dios quiere, un don de sanidad por un hermano que venía desanimado, triste, enfermo. ¿Sabe? No sé cuál es el último informe. ¿Cuál es el último informe de tu sobrino, hermana Pati? Gloria a Dios. Ok, pero ya despertó. Despertó. Hermano, mi hija me compartía. Dale una ofrenda de palmas a Dios. ¿Y sabes por qué le damos esta ofrenda de palmas a Dios? Porque no solo esta iglesia oró, también hay otras iglesias y familia en Cristo que oró por la vida de nuestro hermano. Y hermano, mi hija me compartía que no sé si fueron amigas o que le sucedió a ellas o algunas amigas de mi hija que iban en moto y su accidente, que fue un poco menor, perdieron la vida. Hermano, como estaba el asunto y lo que sabíamos de nuestro hermano, Dios lo tiene con vida. Y esa es la protección para los hijos de Dios. Yo platicaba con mi esposa porque yo recuerdo que le mandé un mensaje a él antes de todo esto y le dije: oye, hijo, el Señor puso en mi corazón mandarte un mensaje. Quiero que entres a este grupo de jóvenes que voy a preparar. Así es que pon atención. Y él me decía, cierta, entendemos por el